Tengan todos ustedes un muy buen día. En este momento vamos a analizar un sistema constructivo de vigas, columnas y zapatas donde solo vamos a tener en cuenta las fuerzas que podemos encontrar en un sistema constructivo como este desde el punto de vista físico. El artículo fue llevado a cabo por David Lara Cifuentes y por Angie Rodríguez. Para tener una idea un poco más clara de lo que vamos a realizar, vamos a estudiar un poco el contexto de trabajo. En el siguiente modelo de descripción estructural encontraremos una distribución ideal sencilla de cargas a través de vigas y columnas y finalizando la transmisión de las mismas. Vamos a analizar una sección de un edificio de 2 plantas que se requiere de gran tamaño, de 16 metros por 46 de fondo, donde se albergarán estudiantes. En este punto lo que tratamos de analizar es un pequeño tramo donde se encuentran 2 vigas, donde se encuentran 2 secciones de placa de concreto y 2 zapatas. Vamos a continuar con el análisis. Este es un problema sencillo, este es el planteamiento, esto hace parte del diseño arquitectónico que tiene el diseño del colegio en este caso. Lo que voy a señalar es simplemente lo que vamos a estudiar: 2 zapatas que se encuentran en la parte inferior, una placa que es la que está en color magenta a lo largo de todo el edificio, 2 columnas sencillas y otra placa que se encuentra en la parte superior. Como podemos ver, tenemos más de 2 columnas. Tenemos 2, 4, 6, 8 columnas, tenemos 3 placas, la superior, la intermedia y la inferior, y tenemos 4 zapatas. Es un sistema constructivo sencillo, con cuenta de muros confinados en ladrillo a la vista. Entonces pues trataremos de analizar las fuerzas lo mejor posible. En esta sección lo único que trataremos de analizar son las 2 columnas y las 2 secciones de placa, pero no vamos a tener los 16 metros que tiene la placa completa, sino que vamos a tomar solo una sección que delimita la mitad, o sea, el sector que estoy delimitando aproximadamente, y lo que tiene que ver con todo lo que ocurre allí, solo en este círculo que estoy delimitando. Vamos a tratar de verlo de una manera un poco más estructural más adelante. Por el momento vamos a tratar de definir lo que tiene que ver con el contexto del sistema de análisis. Tenemos en cuenta que estamos hablando de equilibrio estático, donde se tienen que cumplir los siguientes lineamientos. Todas y cada una de las fuerzas, llámese internas o externas, deben tomarse en cuenta. Deben ser demarcados en su eje, deben ser discriminados según su eje de acción, y la sumatoria de cada una de ellas por eje de acción debe ser igual a 0, es decir, la sumatoria de las fuerzas en X y las fuerzas en Y, para que debe estar igual a 0 para que se pueda determinar que es equilibrio estático, si no se pasaría a llamar equilibrio dinámico. En esta sección le encontraba lo que les decía anteriormente, es el sistema constructivo un poco más sencillo, sin cotas, sin medidas, simplemente las vigas, las columnas, las zapatas, que ya fueron nombradas en un tipo de tabla de Excel, donde se denomina P3 a la placa superior, P2 a la placa intermedia, P1 a la placa inferior, Z1, Z2, Z3 y Z4 a las diferentes zapatas, y a cada una de las vigas y columnas, a cada una de las columnas se les denominó una letra y un nombre según una tabla Excel. En este punto definimos el tipo de concreto definida con su estructura y su peso. Vamos a trabajar un concreto de 3500 psi, donde se tiene un peso aproximado de 2400 kilogramos por metro cúbico, incluida su armadura metálica en acero.
En esta figura, en la primera figura, tenemos los dos secciones sencillas, las dos secciones principales de la placa que vamos a analizar, y en esta parte de abajo tenemos las dos columnas que vamos a analizar en este momento. Para este punto se tiene aproximadamente que las columnas pesan 1.8 toneladas, es decir, 1800 kilogramos. Pasando a la figura 3, ya tenemos una sección más concreta de lo que es el modelo a analizar, lo que es el sector de la viga, el sector de la columna, la placa inferior y la zapata. Como podemos ver, gracias a la fuerza de gravedad tenemos que la zapata soporta toda la estructura de manera sencilla. ¿Por qué sencilla? Porque simplemente los vectores nos indican en qué sentido están actuando las fuerzas y cuál es el eje de acción de ellas mismas. Como podemos ver, podemos deducir que solo tenemos fuerzas en X. La estructura no se mueve horizontalmente, es decir, solo tenemos fuerzas en Y, perdón. No se mueve horizontalmente en el eje de las X, solo en el eje de las Y, sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos los dos sectores de las vigas y columnas, zapatas y demás, con todas sus fuerzas determinadas en los dos sectores que estamos analizando en este momento. En este momento estamos analizando lo que se llaman fuerzas internas. Ahora vamos a analizar lo que tiene que ver con todas las fuerzas externas de la estructura, donde se encuentran las vigas de la estructura, pero las que no están siendo tomadas en cuenta, y las demás zapatas. Como podemos ver, la placa superior, la placa intermedia y la placa inferior están haciendo una fuerza gracias en el sentido de la fuerza de la gravedad. Hay que aclarar en este punto que se tomaron las fuerzas, se tomaron los sentidos de las fuerzas y el peso de las estructuras de la manera idealizada, es decir, teniendo en cuenta que el peso de la estructura solo se fija en el centro de la misma. Ya en este punto, pasando a lo que tiene que ver con las ecuaciones, tenemos la sumatoria de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en Y, como ya lo mencionaba anteriormente, y las ecuaciones diferentes, donde dice que tomamos las fuerzas que van en sentido de la gravedad, las tomamos positivas. Estas fuerzas las tomamos positivas, y esta fuerza que es la que soporta toda la estructura, la tomamos negativa, para que en este punto nos tenga que dar 0, considerando que debe estar en equilibrio estático, que es nuestro principal método de análisis. No tiene nada que ver con el orden. Si nosotros deseamos, podemos tomar simplemente las fuerzas que van bajando como si fuera un plano cartesiano, las tomamos negativas, y simplemente la fuerza de la zapata la tomamos positiva, y no nos va a alterar el problema. La ecuación dada nos permite multiplicarla toda por -1, y de esta manera podemos encontrar que no tendremos ninguna anomalía. Las dimensiones de la zapata, las dimensiones de las columnas y las dimensiones de las placas están siendo explícitas. Las dimensiones de la zapata son de 0.5 simétricas, son cubos simétricos de 0.5. Las columnas en sus medidas son de 3 metros de alto por 0.5 por 0.5 de espesor y de ancho. Cada una de ellas multiplicada por 2.400 kilogramos en su resultado, lo que nos arroja 300 kilogramos y 1.800 kilogramos respectivamente. También hablamos de las placas, pero estas placas no son completas, no se toman completas, sino que solo se toma la sección tipo de viga, es decir, 16 metros de largo por 0.5 por 0.5, que es la que soporta la estructura en sus fachadas, por 2.400 kilogramos también, y tiene un peso de 9.600 kilos.
Para detallar el análisis de una mejor manera vamos a averiguar, a calcular el peso de la estructura por metro, es decir, cuánto pesa un metro de columna, cuánto pesa un metro de viga, cuánto pesa un metro de zapata. Para esto pues sencillamente dividimos el peso total de la estructura en su largo. Entonces, digamos, en las columnas lo dividimos en 1800 kilogramos en 3 metros y nos va a arrojar un peso de 600 kilogramos por metro. La placa tiene 9600 kilogramos dividido en 16 metros de largo, que es el largo total de la placa. Casualmente también nos da 600 kilogramos. Y pues el peso de la zapata no lo vamos a tomar así porque pues no alcanza a tener un metro de distancia. Pero pues si fuera un metro de distancia se tendrían 600 kilogramos también. Ahora pues debemos tomar esto y pasarlo a Newton, que es la fuerza que se opera en la física, pues aparte de las otras como son las dinas y demás. Para esto no vamos a tomar en cuenta kilogramos por metro sobre segundo de acuerdo a la gravedad, sino que, es decir, no vamos a tomar 9.8 metros sobre segundo cuadrado, sino que vamos a tomar 10 metros sobre segundo cuadrado, ya que esto nos permite tener un porcentaje más de seguridad a la hora de elaborar la estructura. Es como ir un paso adelante. Peso por metro de la columna, si lo multiplicamos por 10, 600 kilogramos por 10 nos da 6000 newton. El peso por metro de las placas de la misma manera, y el peso de la zapata, pues si se tomara en cuenta todo el metro que tendría serían 6000 newton, pero como solo vamos a tener en cuenta el peso estándar de la zapatada, son 3000 newton. Con este sistema, o con lo que acabamos de ver en este documento, podemos afirmar del análisis extraído de todas las formas posibles de analizar una estructura o cualquier tipo de problema donde se quiera implementar los conceptos de equilibrio estático, donde se analiza cada una de las fuerzas externas o internas en el problema. Es decir, nada se puede omitir de que alguna manera, ya que de alguna manera la fuerza emitida desde cualquier punto puede llegar a influir de manera radical o de manera fundamental en el análisis del problema. Por otro lado, podemos apreciar los requisitos teniendo en cuenta que podemos extraer, y con la información que tenemos en este documento tenemos la documentación y la fundamentación adecuada para poder avanzar de una manera más clara y de una manera más analítica, y así poder encontrar resultados favorables, o simplemente empezar un modelo de construcción donde requerimos saber de qué dimensiones tienen que ser nuestros zapatas, vigas o columnas, y así poder implementarlos con un poco más de seguridad. Inicialmente se planteó un modelo sencillo, pero pues este modelo sencillo sirve como base para poder seguir implementando más herramientas del equilibrio y de muchos otros conceptos que nos ayudarían a determinar variables, convertir variables en constantes que nos permitan levantar nuestra estructura de una manera más segura. Espero que les haya servido y que hayan disfrutado el análisis tanto como yo lo disfruté haciéndolo y analizando el completo informe. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día.